Ok. Bueno, hermanos, el único requisito para poder participar de este curso tiene que ver el tener deseos de aprender, hermanos. Generalmente, cuando hablamos de la palabra de nuestro Dios, cuando hablamos de interpretación bíblica, estamos hablando de un tema en el que muchos de nosotros, por decirlo de alguna manera, no nos encontramos en cero. Ya tenemos cierto conocimiento, pero también, hermanos, es importante reconocer que la palabra de Dios nunca deja de enseñarnos, nunca terminamos de aprender. Así que la única intención, hermanos, es que podamos participar con el deseo de aprender. También les quiero decir que como facilitador, el hecho de atreverme a dar un curso de interpretación bíblica no tiene que ver con que su servidor sienta que soy una persona experta. Al contrario, hermanos, realmente reconozco que hay personas que son expertas en el conocimiento de la palabra de Dios y yo estoy muy lejos de serlo, pero la bendición del que enseña es muy grande porque se dice que aquel que enseña aprende al mismo tiempo que está compartiendo. Así que, bueno, yo también en ese sentido me presento como alguien que le gusta enseñar con el propósito de seguir aprendiendo, hermanos. Así que confío en Dios que podamos encontrar un buen aprendizaje. Si ustedes tienen preguntas que yo desconozca, se los voy a decir claramente. No sé, pero me voy a comprometer también para investigar y poder presentarles a ustedes una explicación razonable de las preguntas que ustedes tengan. Pero sobre todo, bueno, lo importante va a ser el poder ir aprendiendo algunos principios de interpretación bíblica. Pues vamos a iniciar, hermanos, con una introducción de este curso. Y la introducción del curso es la siguiente. Bienvenidos al curso de hermenéutica. Y aquí ya tenemos una primera definición de lo que es hermenéutica: el arte y la ciencia de interpretar el texto bíblico. El arte y la ciencia de interpretar el texto bíblico. ¿Por qué es un arte, hermanos? Cuando nosotros pensamos en arte, evidentemente, bueno, viene a nuestra mente un artista, ya sea un pintor o un compositor o un escultor, ¿verdad? Y generalmente cuando vemos una obra de arte, lo que nosotros no vemos son las horas y horas de trabajo previo que el artista invirtió para poder eh, presentar o para poder crear la obra de arte que lo representa, ¿sí? Ya sea una escultura, ya sea una pieza musical, ya sea un lienzo, una pintura, hermanos. Hoy nosotros podemos apreciar precisamente el trabajo terminado, pero en muchos casos fueron semanas, meses o incluso años de trabajo laborioso. Interpretar el texto bíblico requiere un empeño semejante, hermanos. Es decir, el buen predicador o aquella persona que sabe interpretar correctamente la Biblia tiene detrás de sí, pues, un esfuerzo, ¿verdad? Un trabajo de taller, ¿sí? Un trabajo laborioso. ¿Y por qué hablamos de ciencia? Bueno, cuando hablamos de ciencia, eh, tenemos que entender que para interpretar la palabra de Dios hay ciencias que son auxiliares y que nos ayudan precisamente para tener un mayor entendimiento de la palabra. Hoy, evidentemente, no vamos a abordar el tema de cuáles son esas ciencias, pero podemos hablar acerca de la lingüística, podemos hablar de la arqueología también,
podemos hablar de la homilética, que tiene que ver ya con el tema de presentar el mensaje, obviamente la hermenéutica propiamente dicha, ¿verdad? Es una parte muy importante, la exégesis, es decir, hay una serie de disciplinas que son importantes para la interpretación del texto bíblico. Yo las menciono, ¿verdad? Quizá entre nosotros hay quienes ya tienen cierto conocimiento de esto. Eh, Quienes no lo tengan, no se preocupen, hermanos, porque este curso es un curso de la A a la Z, es un curso básico también, y la idea no es generarles dudas, sino, como comenté desde un principio, el, el ayudar, el dar herramientas para el mejor aprovechamiento del texto bíblico. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este curso, hermanos? Lo que vamos a hacer en este curso es revisar la importancia de interpretar correctamente los textos bíblicos, los cuales sirven de base para nuestro credo. Nosotros tenemos una creencia, tenemos una doctrina, y nuestra doctrina no está basada en otro libro más que en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Nosotros, cuando decimos tenemos una doctrina bíblica, nos referimos al hecho de que nuestra doctrina está basada en las Escrituras. Pero también hay una realidad, hermanos, y esta realidad es que una mala interpretación del texto bíblico aterriza en una mala praxis de las Escrituras. Una mala interpretación de la palabra de Dios lo que ocasiona es un entendimiento incorrecto y una acción al mismo tiempo incorrecta de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Quiero compartir con ustedes un texto, hermanos, que me parece bastante interesante a raíz de que podamos entender con un caso real a qué nos referimos con una mala praxis de la palabra de Dios. Bueno, lo que tienen en este momento en pantalla, hermanos, lo que tienen ustedes en pantalla es un artículo de Juan Stam. Juan Stam fue un teólogo norteamericano eh, radicado en Costa Rica. Se nacionalizó tico con el paso de los años. Y Juan Stam, hermanos, realmente viene siendo como eh, un ya murió recientemente, un especialista en Apocalipsis. En América Latina, diríamos que en los últimos 20, 30 años, él fue el mayor especialista que hubo en la interpretación del Apocalipsis. Pero bueno, este artículo se los voy a proporcionar, pero a mí me pareció muy interesante porque describe lo que fue la Biblia en la teología colonialista de Juan Ginés de Sepúlveda. ¿Quién fue Juan Ginés de Sepúlveda? Fue un teólogo católico, doctor, catedrático también muy importante. Y bueno, fíjese lo que dice Juan Stam, ¿verdad? Dice, estoy aquí en esta línea, dice, el debate teológico del siglo XVI tiene mucho que enseñarnos sobre la relación entre fe y praxis hoy y cómo interpretar y vivir cristianamente nuestra realidad histórica. Praxis es una forma de referirse a la acción cristiana, es decir, lo que hacemos los cristianos. Ahora, desde la perspectiva de 5 siglos, convencen muy poco los argumentos bíblicos y teológicos en defensa de la conquista. De muchos nos tenemos que reír por lo absurdos que son, pero en su momento, en medio de la situación histórica y el conflicto de intereses creados, los argumentos más estrafalarios parecían solemnes verdades. Y para muchos, las críticas de la conquista olían a herejía y traición. Igual pasaba en tiempos bíblicos, cuando solían aceptar a los profetas falsos como respetables y ortodoxos y matar a los profetas verdaderos. En este breve estudio analizaremos solamente algunos aspectos del uso de las Sagradas Escrituras en el proceso de racionalizar teológicamente el proyecto de conquista de las Indias. 1.
No debe sorprendernos que la principal base bíblica para la teología de los conquistadores era la conquista de Canaán por Josué. Ginés de Sepúlveda, en su obra Las justas causas de la guerra contra los indios, nos da la hermenéutica colonialista del paradigma. Juan Ginés de Sepúlveda escribió: y a los judíos intimó el Señor que persiguiesen con guerra severísima a los cananeos, amorreos, fereceos, y los exterminasen a todos con sus jumentos y sus rebaños. ¿Por qué pudo ser esta condenación sino por los crímenes antedichos y principalmente por el culto a los ídolos? Todos estos crímenes, dice, los aborrece el Señor. Con una exégesis literalista digna del más acérrimo fundamentalismo, los conquistadores sacaron la conclusión obvia: los indios también son idólatras, y Dios ha escogido a los españoles para castigar sus blasfemias y conquistar sus tierras. Por eso, según Sepúlveda, la guerra no solo es lícita, más expediente y necesaria por la gravedad de los delitos de aquella gente. Los argumentos de Sepúlveda en el debate de Valladolid, según el resumen que hizo Fray Domingo de Soto, amplían el arsenal exegético del doctor Complutense para justificar las guerras de conquista por autoridades y ejemplos de las Sagradas Escrituras. Más ejemplos: Dios manda a Israel destruir los templos e ídolos de los paganos, Deuteronomio 9:2, y les aclara que solo por la perversidad de estas naciones las desaloja Yahvé tu Dios ante ti, Deuteronomio 9:4 y verso siguiente. Para Sepúlveda esto justifica tanto la sujeción económica y política de todo pueblo que se somete a los invasores, como también la agresión armada contra los que resistieran. Otro español, Martín Fernando de Enciso, llega hasta a encontrar un anticipo del requerimiento en el relato de la conquista de Canaán. Después envió Josué a requerir a los de la primera ciudad, que era Jericó, que le dejasen y diesen aquella tierra, pues era suya, porque se la había dado Dios. ¿Sí? Es decir, hermanos, los españoles sacaron conclusiones muy favorables a la conquista, de la misma manera que Dios le había dado Jericó a los israelitas. Bueno, pues ellos interpretaban que Dios les dio las tierras que se habían descubierto o a las que habían llegado, hermanos. ¿Sí? Así que eso justificaba todo el saqueo, todo el robo, todo lo que se hizo. ¿Sí? Bueno, no es mi intención leer todo este texto, hermanos. Simplemente, bueno, se los pienso compartir para que ustedes puedan eh, tenerlo, ¿verdad? Como una referencia. Y eso nos referimos, hermanos. La palabra de Dios escrita, nosotros la tenemos. Esta es la palabra de Dios. Pero ahora tenemos que revisar si las interpretaciones que nosotros hacemos, si las conclusiones a las que nosotros llegamos son, están de acuerdo al espíritu, a la voluntad, a lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, y ahí es en donde viene el trabajo del exégeta, del hermeneuta, del intérprete de la palabra de Dios. Regreso a la diapositiva, hermanos. ¿En dónde nos quedamos? Y bueno, la pausa fue, el paréntesis fue en las últimas, en la última expresión: una mala interpretación del texto bíblico aterriza en una mala praxis de las escrituras, hermanos. Como el ejemplo que acabo de dar lectura, hermanos. Seguimos en la introducción del curso, mis hermanos. Y la siguiente aseveración, hermanos, es que muchas creencias erróneas son resultado de una mala interpretación por no tener herramientas correctas y necesarias para analizar el texto bíblico, hermanos. Es decir, mientras más nos adentramos, queridos hermanos, en el estudio de la palabra de Dios,
nos damos cuenta de que vamos a tener necesidad de tener herramientas que nos ayuden para poder interpretar, para poder analizar el texto bíblico. En una de las clases, mis hermanos, bueno, la intención es preparar como un listado de herramientas esenciales, de herramientas básicas que todo aquel estudiante de la palabra de Dios necesita tener, ¿verdad? Y además, bueno, hacer algunas recomendaciones. Eh, hay que buscar diccionarios, pero hay algunos que son muy buenos y otros que no lo son tanto. Hay que buscar algún tipo de concordancia que pueda ser útil. Hay que buscar algunos comentarios bíblicos, pero algunos son buenos, algunos realmente no son tan buenos. Entonces la intención es poder de alguna manera colaborar, hermanos, ayudar con algunas sugerencias. Con este curso, lo que un servidor pretende es que ustedes, hermanos, conozcan también y obtengan herramientas que les ayuden a mejorar su lectura de la Biblia. La lectura que nosotros hacemos, devocional, la lectura personal que hacemos de la palabra de Dios, para luego enseñar correctamente la palabra también. Y que esa enseñanza que nosotros hacemos de la palabra sea de manera seria y también de forma responsable. ¿Cuáles son los objetivos o el objetivo de este curso, hermanos? Que al terminar el curso, hermanos, usted tenga herramientas que le permitan leer y entender el mensaje como fue escrito y luego pueda aplicar correctamente el mensaje para nuestro tiempo actual. Bueno, este objetivo, hermanos, en cierta medida lo podríamos alcanzar, pero en otra medida muy real no. Y permítanme explicar lo siguiente, hermanos. Porque los textos bíblicos fueron escritos en otros idiomas distintos a los nuestros. Entonces, esta clase definitivamente no va a ser una clase de hebreo, tampoco va a ser una clase de griego, ni una clase de arameo, ¿sí? Pero cuando me refiero a entender cómo fue escrito, es que vamos a entender, hermanos, que el texto bíblico cuando se escribió correspondió a una situación muy particular. De hecho, vamos a ver algo que nos va a explicar esto y nos va a ayudar a entender la aplicación que nosotros podemos dar. Objetivos específicos. Primer objetivo específico es comprender la importancia de la hermenéutica. Cuando vamos a una librería cristiana, hermanos, generalmente vamos a encontrar que hay libros que nos hablan acerca de la hermenéutica. Y bueno, algunos saben de qué se trata, algunos han de decir, bueno, ¿y esto qué es? ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve? Bueno, vamos a comprender la importancia de la hermenéutica, ¿verdad? Como una disciplina que nos ayuda a comprender el texto bíblico. El segundo objetivo específico, hermanos, es que vamos a conocer los diferentes métodos de interpretación. Y aquí, hermanos, ya vamos a entrar en un terreno que es bastante interesante. Hace poco, hace unos días, escuchaba una predicación del hermano Arturo Palacios y de una manera muy interesante, él iniciaba su disertación presentándonos diferentes tipos de documentos. Por ejemplo, una receta de cocina, un recibo de la luz. Y bueno, pues obviamente cuando veíamos estos documentos nos dábamos cuenta de que son documentos que sirven para cosas distintas y que cada documento tiene funciones diferentes. Cuando nosotros vemos la Biblia, hermanos, tenemos que recordar que la Biblia, aunque la tenemos en un solo volumen, en realidad lo que hoy nosotros tenemos en un solo volumen es una compilación
de 66 documentos, hermanos. 66 obras literarias que en un principio no fueron, que no, para empezar, no fueron escritas juntas. Fueron escritas en 3 idiomas distintos, muchas de ellas en hebreo, muchas también en griego y otro tanto también en arameo, algunas porciones en arameo. Hay poesía, pero también hay códigos legales, hay sentencias, hay parábolas, hay cartas, hay profecía, hay lenguaje apocalíptico. Es decir, pues realmente cada uno de estos diferentes géneros literarios que hay en la Biblia necesitan eh, que lo podamos interpretar de acuerdo al género literario que es, ¿sí? Y ahí es en donde viene el primer descubrimiento. No podemos leer e interpretar los salmos de la misma manera que leemos o interpretamos el Evangelio de Marcos. No podemos leer el libro del Apocalipsis de la misma manera que leemos o interpretamos el libro de Esther. ¿Sí, hermanos? Entonces, por eso hablamos de diferentes métodos de interpretación. ¿Sí? Pero la intención va a ser conocer los diferentes métodos de interpretación e irnos educando poco a poco para poder saber qué tipo de qué forma se tiene que interpretar cada género literario de la Biblia. ¿Qué método de interpretación nos va a ser útil, hermanos? El tercer objetivo específico, y ya empecé a hablar un poco de género literario, es identificar el texto dentro de su género literario, ¿sí? ¿Qué es poesía? ¿Qué es ley? Eh, ¿Qué es casuística? ¿Cuál es una literatura sacerdotal? ¿Qué es poesía? ¿Qué es lenguaje sapiencial? ¿Qué son evangelios? ¿Qué es historia? ¿Qué es apocalíptica? Etcétera. Vamos a poder identificar, hermanos, el texto dentro de su género literario. Pero algo también sumamente importante es que lo vamos a identificar dentro de su contexto. Es decir, la Biblia, hermanos, surge dentro de un contexto, surge dentro de un mundo, y el mundo de la Biblia, queridos hermanos, en muchos sentidos es un mundo muy distinto al nuestro, muy diferente al mundo nuestro. Aunque cuando entendemos las diferencias del mundo bíblico al mundo nuestro, ya estamos en posibilidades de poder comprender también que a pesar de las diferencias hay muchas similitudes. Cuando en la Biblia se nos habla de aquellos personajes que sintieron miedo, que sintieron preocupación, que sintieron alegría, nos podemos identificar con ellos a pesar de las grandes diferencias que allí había, o que había en el mundo en el que ellos vivían, a diferencia del nuestro. Y punto 4, hermanos, es definir cuál es la llave hermenéutica por excelencia para leer los textos bíblicos de manera correcta en nuestros días. ¿Y a qué nos referimos con la llave hermenéutica, hermanos? Bueno, es decir, tiene que haber una clave, hermanos, una forma para que nosotros podamos tener una coherencia en nuestra interpretación de la palabra de Dios. Actualmente hay movimientos que están trabajando muy fuerte, hermanos, y estos movimientos dicen que la clave o que la llave para poder entender la palabra de Dios es el idioma hebreo, y que tú tienes que aprender hebreo para entender la palabra de Dios. Y eso es cierto parcialmente, hermanos. Y es cierto parcialmente porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, lo mismo valdría decir que el griego podría ser la clave para entender la palabra de Dios, aunque nadie lo hace, ¿verdad? Nadie dice acerca del griego, todo el mundo habla del hebreo, pero hablan del hebreo no solamente en cuanto a lenguaje, sino en cuanto a cultura, en cuanto a asimilación, en cuanto a una forma, ¿verdad?
de percibir la religión. Bueno, permítanme proponerles, hermanos, en el transcurso de este curso, cuál es la llave hermenéutica por excelencia para leer los textos bíblicos de manera correcta para nuestros días. Eso no lo voy a anticipar, hermanos, lo vamos a ir viendo, pero de entrada digo, no es el hebreo. Si alguien quiere aprender hebreo, está maravilloso. Si alguien quiere aprender griego, es maravilloso también. Pero aquí cuando hablamos de una clave hermenéutica es para articular nuestra comprensión de la palabra. Muy bien. Muy bien. Vamos a iniciar con un texto bíblico, hermanos, nuestro curso. Y dice así este pasaje. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Nehemías capítulo 8, verso 1. Y bueno, es un extracto, hermanos, también, capítulo 8, versos 1 y 2 y verso 8. ¿Qué podemos ver, hermanos, aquí en esta lectura? Bueno, vemos que no solamente es necesario leer el texto bíblico, sino que el texto bíblico también debe de ser interpretado, ¿sí? El sacerdote Esdras, dice el pasaje, trajo la ley. Había una asamblea de hombres y mujeres, todos los que podían entender lo que oían, y leyeron el libro de la ley de Dios. Pero no solamente fue necesario leerlo, había intérpretes, dice, interpretándolo, dándole el sentido para que entendieran la lectura. Así que, hermanos, es importante leer, pero también es importante interpretar o explicar. Allí vemos la labor hermenéutica. La labor hermenéutica está en el punto de la interpretación. Otro texto bíblico que nos habla acerca de la importancia de la labor hermenéutica o de interpretación es la historia, hermanos, de Felipe y el etíope. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra que cuando la comunidad de creyentes creció de manera asombrosa en Jerusalén, los discípulos ya no se daban abasto y se vieron en la necesidad de nombrar a 7 diáconos, 7 administradores que les ayudarían precisamente administrando a la iglesia. Originalmente, la intención de los apóstoles era que al descargar el trabajo en los 7 diáconos, ellos podrían dedicarse únicamente a la oración y a compartir el mensaje del evangelio. Sin embargo, hermanos, entre los 7 diáconos surgieron varios grandes predicadores, muy buenos predicadores. Uno de ellos fue Felipe, hermanos. Y con Felipe inició el avivamiento en Samaria, pero antes de ello, dice el texto bíblico que Dios le dijo a Felipe que saliera fuera de la ciudad, que fuera sobre el camino a Damasco. Y entonces nos narra el texto bíblico lo siguiente. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías, es decir, un extranjero, un funcionario extranjero, y le preguntó, ¿entiende usted lo que está leyendo? El etíope le contestó, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. Entonces Felipe, en el verso 35, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció la buena noticia
acerca de Jesús. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo: aquí hay agua, ¿hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y los dos bajaron al agua y Felipe lo bautizó, hermanos. Lo que dice Hechos 8, 30, 31 y 35 al 38. Y aquí vemos otro caso, hermanos, de un hombre que está leyendo las escrituras. Un etíope, bueno, era un funcionario, ¿verdad? Etíope, era un hombre preparado, era un hombre que conocía el idioma hebreo, que estaba leyendo las escrituras hebreas, o probablemente estaba leyendo las escrituras en griego, que ya existían en los tiempos de Jesús, hebreo o griego, ¿verdad? No nos dice el texto bíblico qué idioma era, pero aunque lo leía, no lo entendía, hermanos. Y Felipe le dice: oye, ¿estás entendiendo lo que lees? ¿Cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Es decir, aquí vemos otra vez la necesidad de que haya una explicación, de que haya alguien que explique, un intérprete, un hermeneuta, hermanos. ¿Sí? A muchos de nosotros, hermanos, se nos ha hecho a veces complicado incluso entender la palabra de Dios, porque aunque nosotros tenemos ya la palabra en nuestro idioma, generalmente muchas versiones, la versión que más usamos es la versión Reina Valera, pero la versión Reina Valera trae un idioma muy sofisticado, hermanos. Y además trae un idioma con muchos modismos españoles, ¿verdad? Para empezar, nosotros no usamos el vosotros, ¿sí? Y a veces hay muchas cosas que no entendemos. Ayuda mucho el tener una versión más sencilla, una versión más contextualizada, y aún así, hermanos, aunque mejora nuestra comprensión de la palabra, finalmente seguimos teniendo necesidad de una interpretación de la palabra. Bueno, cinco preguntas importantes en torno a la hermenéutica. Aquí están, hermanos, son 5 preguntas. La primera pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué hablamos de hermenéutica? ¿Cuál es la necesidad de esta ciencia? Y en los ejemplos anteriores, hermanos, con la palabra de Dios, bueno, estoy tratando como de responder esta pregunta, ¿verdad? Porque necesitamos que la palabra nos sea explicada, ¿sí? La palabra de Dios fue escrita, hermanos, en un contexto distinto al nuestro, fue escrita en una cultura distinta a la nuestra, fue escrita, bueno, en un mundo, ¿verdad? El mundo bíblico muy distinto al nuestro. Y necesitamos una explicación, hermanos. Por ejemplo, mis hermanos, hay muchos modismos, ¿verdad? Que nosotros tenemos hoy en la actualidad. Tenemos muchos modismos y dependiendo del lugar en donde vivimos, están esas formas de hablar. Pero cuando uno llega a un lugar y generalmente encuentra palabras que no conoce, hermanos, y a veces uno está con cierto temor de decir: no me quiero equivocar porque no sé qué significa esta palabra en este lugar, hermanos. Por ejemplo, hermanos, la palabra piña, todos nosotros aquí en México sabemos de qué estamos hablando cuando decimos que es una piña, ¿verdad? Pero si se nos ocurriera, hermanos, viajar a Argentina y fuésemos a una frutería y le dijéramos al vendedor: quiero una piña, eh, esa persona se sorprendería. ¿Por qué? Porque allí hablar de una piña es hablar de un golpe. Cuando la gente está peleando, dicen: se están dando piñas. Bueno, están hablando de golpes. Las palabras, y en nuestro mismo tiempo, pero en diferente lugar, pueden tener significados distintos, hermanos. Entonces, ¿qué pudiéramos decir, verdad? En muchos casos del texto bíblico. Hay una necesidad, ¿sí? Ahora, la segunda pregunta es: ¿desde dónde?
¿Cómo que desde dónde hacemos hermenéutica? Ah, bueno, ahorita lo vamos a ver, hermanos. Nosotros hacemos hermenéutica desde un punto de partida. Nosotros hacemos hermenéutica desde un punto de partida. Y vamos a ver cuál es ese punto de partida de cuando hacemos hermenéutica. De hecho, es lo que vamos a ver ahorita a continuación. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos hermenéutica? ¿Cómo nos acercamos al texto bíblico? ¿Cuáles son nuestros lentes? ¿Quién? ¿Quién es la persona que hace hermenéutica? Ah, esto me suena muy difícil, me suena como algo complicado. ¿Será solamente para teólogos? ¿Será solamente para predicadores? Bueno, hermanos, realmente nosotros tenemos la bendición de vivir en una época en donde podemos acceder, gracias a Dios, a herramientas para poder conocer e interpretar de una mejor manera el texto bíblico, hermanos. Así que todo aquel que esté interesado en el mensaje de la palabra de Dios, todo aquel que lo quiere comprender de una manera adecuada, puede y debe de hacer hermenéutica. Y finalmente la pregunta importante será, ¿qué es la hermenéutica, hermanos? La hermenéutica, lo decíamos en un principio, es el arte y la ciencia de interpretar el texto bíblico. Por cierto, hermanos, les voy a hacer llegar los apuntes de esta presentación, así que, bueno, van a contar ustedes con esta información eh, para que puedan ustedes irla guardando, ir haciendo un archivo. ¿Por qué hacer hermenéutica, hermanos? ¿Por qué? ¿Qué no será suficiente con leer la Biblia nada más? ¿Sí? ¿Por qué tengo que esforzarme en hacer hermenéutica? La hermenéutica es importante porque parte del hecho de que el ser humano es por naturaleza interpretativo, hermanos. Y por eso hay tantos malos entendidos, hermanos, porque a veces interpretamos, ¿verdad? Eh, por eso es importante. Ahora bien, hermanos, viene aquí un punto que es bastante importante y que necesitamos comprenderlo, ¿verdad? Y además de comprenderlo, es un ejercicio de humildad para todos los que nos acercamos a la palabra. Cada vez que nos acercamos a la Biblia, hermanos, lo que hacemos es que estamos interpretando. Cada vez que usted se acerca a la Biblia, usted está interpretando, yo estoy interpretando. Debemos dejar a un lado el ideal de que somos completamente objetivos, que uno sí sabe lo que dice la Biblia, porque en ella encontramos que así dice el Señor. Hermanos, siempre que leemos la Biblia, siempre hacemos una interpretación, hermanos. Siempre, ¿sí? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de que siempre hacemos una interpretación? ¿Por qué hacer hermenéutica? Bueno, porque la Biblia siempre ha sido interpretada, hermanos. La Biblia nace de un proceso de interpretación sobre la vida, sobre Dios, sobre el mundo, sobre quiénes somos nosotros, por qué existimos, a dónde vamos, etcétera, hermanos. ¿Sí? Algunos ejemplos de interpretación, hermanos, en la palabra de Dios. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 son evidencia de dos interpretaciones de cómo fue creado el mundo, hermanos. En Génesis capítulo 1, desde el verso 1, mis hermanos, hasta el verso 3 del capítulo 2, es, es una historia de la creación del mundo, hermanos. Ahora, cuando hablamos de la Biblia, recordemos que la Biblia no fue escrita originalmente con capítulos y versículos. Los capítulos se agregaron mucho tiempo después y los versículos se agregaron todavía mucho tiempo después, hermanos, hace algunos pocos siglos. Es decir, la Biblia no fue escrita con capítulos y con versículos. Eso se les agregaron ya en los últimos siglos. Y tenemos, por ejemplo, lo que es el capítulo 1, verso 1, el capítulo 2, verso 3, un relato de la creación, hermanos. Pero del capítulo 2, verso 4, hasta el final del capítulo 2,
tenemos un segundo relato de la creación, hermanos. ¿Sí? Un segundo relato de la creación. Fíjese usted, hermanos, lo que dice, lo que dicen estos relatos. El capítulo 2, verso 4, ¿alguien lo puede leer, hermanos? ¿Alguien lo tiene para leerlo? Capítulo 2, verso 4. Dice Versos 4 así, y... sí, hermano. Sí, hermano Mario, Génesis, adelante. Génesis Génesis 2, 4. 4 y 5, por favor. Bueno, en esta versión, la nueva versión internacional dice el 4 del capítulo 2. Es 4 y 5, 3 y 4 y 5. Solamente 4 y 5 del capítulo 2. Dice el verso 4. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. 5. Aún no había plantas ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que la trabajara. Muchas gracias, hermano Mario. Ahí se dan cuenta cómo está iniciando un nuevo relato, hermanos. ¿Sí? En la versión Reina Valera, no sé quién la tiene, hermanos, que nos pueda leer en Reina Valera cómo dice. Amén, hermano. Adelante, hermano. Ok. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. El 5 dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. Bien, muchas gracias. Según estos dos textos, hermanos, no piense usted en el capítulo 1. ¿En cuántos días hizo el Señor los cielos y la tierra y toda planta del campo? Según los versos 4 y 5. ¿Ya lo pudieron revisar, hermanos? ¿En cuántos días hizo Dios todas las cosas? Según los versos 4 y 5 del capítulo 2. Hermano, En un día. En un día. En un día, es correcto. Dice, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo. En un día hizo todo, ¿verdad? Pero el relato del capítulo 1 nos dice que lo hizo en cuántos días, hermanos. En En 6, 6 días. y el séptimo descansó, ¿verdad? Bueno, eso tiene su explicación, hermanos. Solamente hoy quiero mencionar porque hay pasajes de la Biblia que ahí los tenemos, pero que a veces no nos fijamos mucho en lo que están diciendo, ¿verdad? Son dos relatos diferentes, pero que los dos están allí. Y ahí son evidencia de que en la antigüedad hubo quien escribió el capítulo 1 y también el capítulo 2. Mateo por ejemplo, en el capítulo 1, verso 26, cuando habla de la creación del hombre, se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Y verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Tan tan. Pero si vamos al capítulo 2, nos va a explicar cómo Dios toma del polvo de la tierra y hace al hombre y luego hace dormir al hombre y de su costado saca carne y hueso y hace a la mujer. ¿Sí? Bueno, estamos ante dos relatos, hermanos. Mateo capítulo 5, Jesús dice varias veces, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, ¿qué estaba haciendo Jesús, hermanos? ¿Estaba invalidando lo que había sido escrito? No, estaba reinterpretando. Jesús estaba reinterpretando de una manera distinta a como lo hacían los fariseos y los escribas y los expertos de la ley. En Juan 5:39, Juan capítulo 5, verso 39, mis hermanos, Jesús afirma que ellos, es decir, que los intérpretes de la ley, interpretaban las escrituras. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio, de mí, ¿sí? La escatología, hermanos, la escatología que es la doctrina que tiene que ver con el final de los tiempos, también es un asunto de interpretación bíblica, hermanos, ¿sí? Entonces, bueno, hay mucha necesidad, hermanos, de tener una correcta interpretación de la palabra de Dios. Voy con la etimología de la palabra hermenéutica, hermanos. Hay muchas palabras que tenemos que comprender, hermanos, que vienen de un trasfondo del idioma griego. Y la palabra hermenéutica viene de Hermes, y Hermes fue un personaje cuyo rasgo principal era que se trataba de un emisario, de un mensajero de los dioses, puesto en el que aparece incluso en los poemas homéricos. Un intérprete es aquel que cruza las fronteras con extraños y es un hermeneus. De Hermes procede la palabra hermenéutica, que es el arte de interpretar los significados ocultos. En griego, un hallazgo afortunado era un germaión, ¿sí? De ahí viene la palabra hermenéutica, hermanos, que es interpretación bíblica, básicamente. Alguien pudiera decir, pero ¿por qué una palabra que no es bíblica? Bueno, hermanos, usamos muchas palabras que no son bíblicas. Incluso la misma palabra Biblia no está en la Biblia, hermanos, ¿verdad? No hay un texto bíblico que nos diga Biblia. Pues, hermenéutica se trata de la ciencia y el arte de interpretar el texto y, en nuestro caso, hermanos, de interpretar la palabra de Dios. Fíjense ustedes en esta figura, hermanos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo un puente, ¿verdad? Y en la parte de la izquierda del puente está nuestro contexto. Estamos nosotros, ¿sí? Y del otro lado del puente, hermanos, está el mundo bíblico, el mundo de la palabra de Dios, un mundo distinto. Entonces, para poder cruzar, para poder enlazar, se necesita un puente, hermanos, para unir nuestro contexto con el contexto del mundo bíblico. La hermenéutica nos ayuda a construir un puente desde el yo, desde el nosotros, hasta el texto bíblico. Y ese puente es la metáfora más bonita y más clara para describir lo que es la hermenéutica y el cómo podemos llegar a entender el texto. Ahora, es un camino de ida y de regreso, porque nosotros lo que queremos es ir hasta el mundo bíblico, hermanos, conocer el mundo bíblico, extraer el mensaje del texto bíblico, lo que significó para ellos, pero no nos vamos a quedar en el mundo bíblico, hermanos, sino que regresamos nuevamente a nuestro mundo, nuestro contexto, y traemos, como decía la lámina anterior, traemos ya un tesoro, traemos un descubrimiento, traemos una palabra de bendición de lo que el Señor le dijo a aquellos hombres y mujeres de aquellos tiempos y que ahora también es de bendición para cada uno de nosotros. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde partimos, hermanos? Y desde dónde partimos, hermanos, me recuerda mucho al GPS, que nosotros ya pues hemos hecho parte de nuestra vida realmente, y también, por ejemplo, a las aplicaciones como Uber, como Didi, o todas estas aplicaciones en donde nosotros echamos mano de una plataforma y bueno, decimos, voy al aeropuerto, pero la plataforma te dice, ¿desde dónde? ¿De dónde vas a salir? Y ya te hace el cálculo y te diseña la ruta y te diseña lo que te va a costar, ¿verdad? Y te dice cuántos kilómetros y cuánto tiempo vas a tardar. Te va dando ya todo, ¿verdad? Pero para que la aplicación te pueda dar toda esa información, en cuánto tiempo vas a llegar, cuánto te va a costar, cuántos kilómetros son,
lo primero importante que uno tiene que definir es desde dónde voy a partir, desde dónde voy a salir. Esta es una forma también que nos puede ayudar a entender, hermanos, que cuando nosotros leemos la Biblia, la leemos desde un punto, desde dónde la leemos. Y hay un principio de interpretación que dice, un texto sin contexto es igual a un pretexto. Hay una historia muy clásica para explicar esto, hermanos. Se los voy a contar. Se trata de un predicador que se dice en esta historia, era bastante elocuente, era un predicador que tenía mucha facilidad de palabra, y entonces él decidió que ya no tenía necesidad de preparar los sermones, que simplemente pues era cuestión de que lo invitaran a predicar y que ya él, con su facilidad de palabra que tenía y con la ayuda de Dios, él ya estando enfrente de un público, él iba a saber de qué hablar, ¿verdad? Ya no necesitaba prepararse. Pero tenía un método, y el método era de que antes de subirse a predicar, él oraba a Dios y abría su Biblia al azar, y cuando abría su Biblia, en el lugar donde él abriera la Biblia y donde pusiera el dedo de ese pasaje bíblico, predicaría. Y le había funcionado, ¿verdad? Hasta que en cierta ocasión, hermanos, él estaba a punto de predicar en una iglesia donde había sido invitado, y entonces hace el mismo procedimiento, ora, le dice a Dios que le ayude, abre su Biblia y pone su dedo en una página, y entonces el texto en el cual él abrió la palabra decía, y Judas fue y se ahorcó. Y entonces él se sorprendió y dijo, no, ¿cómo voy a predicar de este pasaje? El texto decía, Judas fue y se ahorcó. Entonces él dijo, seguramente algo hice mal, a lo mejor debo de concentrarme, así que voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces vuelve a abrir la Biblia, hermanos, la abre y pone su dedo otra vez en otra página de la palabra, y resulta que el texto bíblico donde había puesto su dedo decía, ve y haz tú lo mismo. Entonces ya este hombre estaba preocupado, porque primero decía, Judas fue y se ahorcó, y ahora decía, ve y haz tú lo mismo. Y él dijo, no, esto no puede ser así. Cierra su Biblia y dice, bueno, ya está, la tercera es la vencida. Vuelve a abrir su Biblia, hermanos, al azar, pone su dedo en un texto de la palabra, y el texto donde abrió la palabra decía, lo que has de hacer, hazlo pronto, ¿verdad? Ahora bien, hermanos, ¿era la palabra de Dios? Sí, hermanos. Son textos muy conocidos, ¿verdad? Judas fue y se ahorcó, pues es uno de los textos que están ya al final de los evangelios. Lo que has de hacer, hazlo pronto, veías tú lo mismo. Son palabras de Jesús en contextos distintos. Pero ahí es, hermanos, cuando vemos que una mala aplicación de la palabra sin preparación es posible, hermanos. Es posible hacer mal uso de la palabra. Por ejemplo, nosotros tenemos casos muy marcados, como cuando alguien nos dice que aquella visión que tuvo el apóstol Pedro, en donde descendía un lienzo lleno de animales inmundos, y que el Señor le dice, Pedro, mata y come, pues es un ejemplo para decir que ya podemos comer de cualquier cosa, ¿verdad? Y sin lugar a duda, hermanos, dice la Biblia en palabras del Señor, Pedro mata y come. Sí, sí lo dice. Pero cuando leemos el contexto de ese pasaje bíblico, nos damos cuenta de que el Señor a lo que se estaba refiriendo era a los gentiles, a los inconversos gentiles. Al final del texto bíblico, al final de esa historia, ¿a quién salvó el Señor, hermanos? ¿A los animales inmundos o a los gentiles? A los gentiles. El texto bíblico no hablaba de la ley de la alimentación, habla precisamente de la conversión de los gentiles. Entonces, siempre va a ser muy importante el poder
tener entendimiento del contexto. Y aprendas es una ley de interpretación bíblica. Un texto sin contexto se convierte en un pretexto, ¿sí? O una mala interpretación de la palabra de nuestro Dios. Así que para poder entender el texto bíblico hay que entender el contexto en el que fue escrito. ¿Qué es un pretexto, hermanos? Pues un pretexto puede ser ya excusas, pero un pretexto también tiene que ver con nosotros mismos. Yo soy el pretexto. Mi mente es un pretexto. ¿Por qué? Porque se trata de lo que yo soy, lo que he vivido, lo que vivo, lo que siento, mi cultura. Todo eso es un pretexto, hermanos. Y debemos de ser conscientes de que esto este es un ejercicio de humildad ante Dios, hermanos. De que cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, lo hacemos desde nosotros mismos. No puede ser de otra manera. Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, hermanos. Es decir, que alguien dice, yo tengo el 100% de objetividad. No, hermanos. Nosotros no podemos entender la Biblia de una manera distinta a lo que nosotros somos. Y lo que buscamos es ser cada día más objetivos. Hacia allá vamos, hacia allá necesitamos ir, hacia la objetividad. Hablamos de algunos factores como la cultura, las experiencias y las tradiciones. Por ejemplo, hermanos, nosotros en nuestra cultura, para consentir o afirmar algo, que es lo mismo, muchas veces solo movemos la cabeza, asentimos con nuestra cabeza. Sí es sí, movemos de arriba hacia abajo varias veces. Y si queremos decir no, simplemente con nuestra cabeza, movemos la cabeza derecha e izquierda muchas veces. Sí y no. Lo curioso de todo, hermanos, es que en algunos países de África es todo lo contrario. Para decir sí es mover la cabeza y para decir no es asentir. Qué curioso, hermanos, ¿verdad? Pero es una cultura distinta a la nuestra. Nos puede parecer raro porque estamos ante un choque cultural, una distancia cultural. Si no cruzamos el puente, no podemos comprender ciertas actitudes y sus significados, sobre todo cuando se trata de significados diferentes de nuestras culturas. Podemos juzgar de equivocados si nos quedamos en nuestro contexto y no cruzamos el puente para conocer la cultura del texto bíblico que estamos leyendo. Es decir, el texto bíblico, hermanos, tiene su propia cultura para poderlo comprender. Voy a poner como ejemplo el caso del buen samaritano, la parábola del buen samaritano. Yo en lo personal creo, hermanos, que para entender el mensaje del buen samaritano es sencillo, porque la palabra nos dice que el buen samaritano fue aquel que estuvo dispuesto a ayudar a su prójimo, ¿verdad? El buen samaritano estuvo dispuesto a ayudar a su prójimo. Y lo podemos entender. Lo cargó, lo tomó en sus brazos, lo puso en su burrito, ¿verdad? Lo llevó a un hostal, curó sus heridas, pagó. Y ese es el buen samaritano. Creo que eso lo podemos entender. Y entendemos el mensaje. Pero el mensaje se enriquece, hermanos. Por ejemplo, si entendemos que los samaritanos y los judíos eran enemigos, ¿verdad? Entonces, ahí se enriquece. Se enriquece más, hermanos, si entendemos que el sacerdote y el levita que iban hacia Jerusalén no quisieron acercarse al samaritano por una ley ritual, porque pensaban que estaba muerto. Y ellos iban a oficiar en el templo, y si ellos tienen contacto con un cadáver, eso les impediría oficiar en el templo, hermanos. ¿Sí? Entonces, para ellos fue más importante la parte ritual, la parte de la ley, que la parte de la misericordia. Eso también nos ayuda a entender, hermanos. Todo eso es parte del contexto. ¿Sí? Nos ayuda a entender el hecho de que el camino de Jerusalén a Samaria
era el camino más corto para ir al norte del país, pero que los judíos en su mayoría daban una vuelta porque no querían pasar donde estaban los samaritanos. Así que bueno, todo eso nos ayuda, hermanos, a entender la cultura del texto, el contexto, entender todo lo que hay detrás de un pasaje bíblico, ¿sí? Y vaya que hay mucho detrás de un pasaje bíblico, hermanos, para entenderlo. Nuestros pretextos, hermanos. Bueno, ¿qué hablamos con nuestros pretextos? ¿Qué llevamos al texto? Es decir, de nosotros, ¿qué es lo que llevamos nosotros? ¿Por qué? Porque en el texto bíblico, hermanos, no aparece toda la información. Esto es algo con lo que nosotros tenemos que aprender a vivir, hermanos. Y tenemos que aceptarlo. La Biblia, hermanos, fue escrita con un propósito, hermanos. Pero no todo está escrito en la Biblia. El Evangelio de Juan nos dice, referente a Jesucristo, al final, que Jesús hizo muchos milagros que no se escribieron. Hay mucho sobre nuestro Salvador que no se escribió, pero dice, pero lo que se escribió es para que podamos creer que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, hay en la Biblia, hermanos, en sus páginas, hay silencios, imágenes, no solo palabras. La Biblia calla sobre muchos temas, pero en muchas ocasiones, hermanos, nos cuesta trabajo lidiar con esto y a veces rellenamos los detalles, las circunstancias con nuestra imaginación, hermanos. A veces nos imaginamos, ¿sí? Llenamos estas lagunas desde nuestro propio punto de vista del siglo XXI, cuando en realidad estamos en los evangelios, por ejemplo, del siglo I, en el Imperio Romano, en la provincia de Judea o en Galilea, o más lejos aún, en una cultura semítica del Medio Oriente antiguo. Hermanos, hay puntos en donde la Biblia guarda silencio, y donde la Biblia guarda silencio, nosotros también tenemos que guardarlo, ¿verdad? Tratar de no meterle con nuestra imaginación, ¿sí? Eh, ¿Qué sigue? Dice, ¿estamos conscientes de la mochila que llevamos? Una mochila puede ser algo que siempre escuchamos y aprendimos en nuestro caminar de iglesia, o lo que escuchamos en torno a nuestra cultura, puede ser nuestra propia historia, nuestra condición social, nuestra edad, las imágenes, ideas, valores que nos transmitieron, nuestro trasfondo familiar, nuestras heridas, costumbres, hábitos. Hermanos, todo eso está ahí. Este yo es nuestro punto de partida, es nuestro pretexto, es la mochila o los lentes que nosotros traemos puestos. Y el mayor error, hermanos, es asumir que nuestra comprensión previa del texto es la única correcta. Es un proceso inconsciente. No nos damos cuenta y por eso vivimos en la ilusión de la interpretación correcta. Sí o sí es la mía. Pero esto es parecido a el pez no sabe que está mojado porque todo el tiempo ha estado en el agua. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemán, decía, el orgullo no escucha porque ya lo sabe todo. Bueno, aplicaría diciendo el orgulloso no escucha porque ya lo sabe todo, ¿verdad? Entonces, hermanos, cada vez que nosotros acudimos a la palabra, tenemos que hacerlo con humildad de corazón, hermanos, porque no lo sabemos todo. Hay mucho, hermanos, que necesitamos aprender de la palabra de Dios. Mientras más nos adentramos a la palabra de Dios, hermanos, más necesitamos aprender, más, más preguntas tenemos de la palabra de Dios. Hoy platicaba con un amigo, hermanos, y hablaba con mi esposa de decir, ojalá y en el milenio, hermanos, podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios, porque si para nosotros es una delicia, ¿verdad? Hoy estudiar la palabra de Dios, pues yo creo que en el milenio será todavía
mucho, mucho mejor, hermanos. Evitar sesgos de las confirmaciones. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Bueno, cuando uno cree que sabe mucho. Yo sé que todos conocemos personas que creen que saben mucho de la Biblia, hermanos. Que ya no se les puede enseñar nada porque ya lo saben todo, ya lo comprendieron todo, son maestros, ya no pueden aprender nada más porque ya están llenos. Cuando uno sabe mucho, hermanos, el problema es, o cuando uno cree que sabe mucho, se acerca al texto inconscientemente, no para descubrir cómo el texto le puede sorprender, no se acerca para ver qué puede aprender o qué puede cambiar de su manera de pensar. Ocurre que cae en el sesgo de la confirmación, ¿sí? El sesgo de la confirmación es confirmar lo que ya sé, pero la palabra siempre nos sorprende, hermanos. La objetividad absoluta es imposible, ¿sí? Por eso yo digo, hermanos, cuando predico, hermanos, lean para que comprueben si lo que estoy diciendo es correcto, porque la objetividad absoluta es imposible. Nuestra historia cultural, nuestra historia personal y nuestras presuposiciones pueden deformar nuestra lectura de la Biblia. Aquí hay un dibujito de unos lentes, hermanos, y hay una historia, ¿verdad? Que dice que una señora siempre veía su ventana muy pañosa, muy borrosa, ¿sí? Decían, ay, qué pañosa está la ventana, ¿verdad? La limpiaba de un lado, la limpiaba de otro lado, decía, no sé, no entiendo por qué está tan pañosa si la acabo de limpiar. Cuando cambia sus lentes, se dio cuenta de que lo que estaba pañoso eran sus lentes, ¿verdad? Entonces, siempre que nos acercamos a la palabra, hermanos, lo hacemos con nuestro propio bagaje, metafóricamente, con nuestros lentes. Y aquí lo importante, hermanos, es entender esto y que al entenderlo vayamos descubriendo y limpiando nuestro punto de vista, limpiando nuestras gafas. Pero para que eso sea posible, debemos de tener la humildad ante el texto bíblico de acercarnos reconociendo nuestras limitaciones, reconociendo nuestra cosmovisión y reconociendo todo lo que nosotros traemos. Fíjense, hermanos, hay un ejemplo. La Biblia nos presenta a Dios como nuestro Padre. Y esta es una frase bastante sencilla de entender. Pero dependiendo de la persona que reciba esto, puede tener una carga emocional y cultural previa, o nuestra propia historia personal de relación con nuestro padre, o la ausencia de ella. Puede hacer que una frase tan sencilla como Dios es mi padre, en lugar de causar esperanza, identidad y alegría, cause dolor. Es decir, si una persona tuvo un muy buen padre y recuerda con mucho cariño el trato que le dio su padre, entonces esa persona cuando lea en la Biblia que Dios es nuestro Padre, eso lo va a entender de una manera muy hermosa. Pero si por el contrario tuvo un padre severo, un padre estricto, un padre ausente, un padre muy duro, ¿verdad? Entonces es posible que inconscientemente, cuando lea en la Biblia que Dios es nuestro Padre, lo asocie también con esa dureza de manera inicial. Nuestra experiencia con nuestros padres muchas veces puede ser nuestro pretexto para entender a Dios como Padre, para bien o para mal. La perspectiva misma de la Biblia, de la vida, puede ser otro ejemplo, hermanos. Por ejemplo, en alguna ocasión platicaba con una persona de la vida eterna y esta persona tenía muchos problemas en la vida y decía, mire, pastor, si yo con esta vida ya no puedo, yo no sé qué haría con una vida eterna, ¿verdad? Esta persona
pensaba, ¿verdad?, que la vida eterna iba a ser una prolongación de los problemas que tenemos en esta vida, ¿no? Pero son ejemplos, hermanos, de cómo tenemos un punto de partida y tenemos que ir caminando hacia una objetividad. Hasta que todos lleguemos, dice Efesios capítulo 4, verso 13. Esa es la meta del creyente, hasta que todos lleguemos. El principal objetivo, hermanos, al acercarme al texto bíblico, yo lo voy a mencionar como pastor, hermanos, no es hacernos expertos lingüistas en la Biblia, ¿verdad? El principal objetivo, hermanos, al acercarme al texto bíblico, tampoco debe ser confirmar lo que ya sé, ¿verdad? Lo que ya sé, ya lo sé. El principal objetivo es transformarme, como dice la palabra, a la imagen y semejanza del varón perfecto que es Cristo Jesús. Hebreos 4:1 dice que la palabra es como un bisturí, una espada que penetra, discierne, que nos interpreta a nosotros, no para confirmar lo que ya sabemos y nada más, sino para ajustarnos a la voluntad de nuestro Dios. Por eso, hermanos, es importante reconocer nuestra mochila y los lentes que traemos. Reconocer el punto en el que estamos para recorrer el camino correcto hacia el texto. Porque si no identificamos nuestra mochila, vamos a terminar en adoctrinar el texto. Ya estoy acabando la presentación, hermanos. Revelación, teología e interpretación. La revelación, hermanos, es lo que ha hecho, es la misión de Dios cumplida en esta tierra. Dios vino a través de su Hijo Jesucristo a este mundo, se ha revelado, se ha hecho comprensible a nuestras mentes. Dios ha hablado, dice la carta a los Hebreos. Pero la teología, hermanos, no es la revelación de Dios. La teología es una reflexión humana. La revelación es una cosa. La teología es lo que nosotros pensamos, nuestra reflexión, lo que nosotros percibimos de lo que Dios ha hecho. En otras palabras, es lo que nosotros interpretamos de la revelación de Dios. Y eso es importante, hermanos. La teología no es revelación, es nuestra interpretación. Por tanto, revelación hay solo una, hermanos, porque Dios es uno. Pero vale la pena preguntarnos, ¿cuántas teologías o interpretaciones hay? Pues es posible que tenemos tantas interpretaciones como mentes que hayan experimentado esa revelación, hermanos. ¿Sí? Mala interpretación o malas interpretaciones, grandes conflictos. Le compartía con ustedes el tema de la interpretación en la Edad Media. Muchas divisiones de iglesia han sido motivadas por lecturas equivocadas de la Biblia. Desgraciadamente, la mayoría de las rupturas son por interpretaciones equivocadas de textos bíblicos. Así que, con la ayuda de la hermenéutica, podemos hacer una buena lectura bíblica para realizar una correcta interpretación. Ahora bien, otro punto muy importante, hermanos, con la palabra. La Biblia es un libro 100% divino, es lo que creemos, pero también es 100% humano. Fue escrito en nuestros idiomas humanos, en nuestros lenguajes, así que es divino, pero también es humano. Por lo tanto, la Biblia responde también a leyes humanas de interpretación, y nuestra lectura e interpretación del texto de la Escritura afectará directamente a su aplicación. La hermenéutica nos va a dar los principios para cruzar ese puente desde el yo, desde el nosotros, hasta el texto, para interpretarlo y regresarlo con un mensaje de parte de Dios. Es un viaje hermeneuta. Intérprete. Entre dos puntos, interpretar. El precio. Interpretar tenía que ver con cuestiones de compraventa.
es el cómo se establece un precio justo, estableciendo el valor de algo entre dos personas, entre dos situaciones. Es decir, conectar de manera satisfactoria las dos partes en un contrato. Según la Biblia, el problema cósmico del universo comenzó con un problema hermenéutico, Génesis 3. Porque la serpiente le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho. No, lo que Dios les dijo no fue eso. Lo que Dios les dijo fue, ¿verdad? Así la serpiente convence a Eva. La mayoría de los errores empiezan con una mala interpretación. Para conocer a Jesús, las Escrituras, el plan de Dios y poder compartir con los demás la buena noticia del Evangelio, necesitamos realizar una correcta interpretación del texto bíblico. Y en esto, hermanos, esto es lo que buscaremos en este curso de hermenéutica. Así que hagamos el viaje, hermanos, como buenos hermeneutas. Y bueno, hermanos, esta ha sido la presentación en esta noche. Voy a dar unos minutitos, hermanos. Voy a parar la grabación agradeciendo su participación y vamos a dar unos minutos para algún comentario